Sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de presentación de lo que para nosotros es un esfuerzo ya de varios años. Vamos a narrar un poco cómo está todo el esfuerzo que hicimos a lo largo ya de 4 años prácticamente, que iniciamos antes de esta pandemia que hemos tenido y que ha articulado a diferentes países para poder tener este libro que hemos denominado Refundación de los Sistemas de Salud en Latinoamérica y el Caribe, descolonizar teorías y políticas. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los participantes que nos acompañan a esta presentación. También quiero saludar a nuestros amigas y amigos, compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, de academia, que venimos transitando ya por varios años juntos y juntas. A Gonzalo Basile, mi coautor del libro, a Zoe Díaz Bernal, Oscar Feo, Marinita Rivera, Daniel Godoy y otros más que se van a sumar en esta mañana a la presentación de este libro que para nosotros viene en un momento muy importante de la historia, en un momento importante para Latinoamérica. Quiero presentar la portada del libro para que lo conozcan. Voy a compartir la pantalla. Entonces, decíamos que en este libro que han colaborado distintos autores y diferentes personas que han estado participando en nuestra red de estudios latinoamericanos de sistemas y políticas de salud, así como también integrantes del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, consideramos que era necesario tener una publicación que viniera, digámoslo así, a presentar una respuesta distinta a lo que ya sabíamos que durante décadas determinados sectores han venido desarrollando en la sociedad, estas trampas culturales, estas capturas, estas trampas simbólicas que hemos tenido y que, digamos, que se ha denominado, digamos, neoliberalismo. Este neoliberalismo que afectó distintas esferas, tanto del Estado, de lo social, de las sociedades, y que, digamos, nos han hecho creer en muchos ámbitos, digamos, que es una ley infalible. Creemos que a lo largo de los últimos años es necesario entonces revisar cuáles son nuestras categorías de análisis, revisar cuáles son nuestras postulaciones teóricas, revisar cuáles han sido nuestros recorridos en los últimos años para entender entonces que es necesario incorporar nuevas miradas, nuevas perspectivas. Y es así como hemos incorporado en este libro mucho el tema de la decolonización, toda la teoría decolonial, y lo hemos aplicado al campo de la salud, a las políticas sanitarias. Y este ejercicio que hemos hecho en este libro nos ha permitido preparar las bases para algo que nosotros le hemos llamado la refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe. Para nosotros es entonces una gran satisfacción contar con personalidades, con gente muy estudiosa que ha llevado todo el tema sanitario en materia de salud pública, en materia de la academia, de estudios. Algunos hemos estado también en instancias de ministerios de salud, etcétera. Y de esas diferentes miradas se vienen concretando con un nuevo marco teórico, que es el pensamiento crítico en salud latinoamericano y que viene a sumarse, que viene a construir un nuevo marco desde donde podemos plantear una nueva proyección, donde podemos ir superando muchos de los problemas quizás conceptuales académicos que hemos tenido anteriormente, pero que ahora se presenta un nuevo panorama para
los tomadores de decisiones, para los pueblos, para las sociedades en general. Este libro, quisiera comentarles de que hemos desarrollado una metodología para su elaboración. Tuvimos una matriz que se fue diseñando de manera colectiva, y esta matriz permitió, digamos, utilizar nuevas categorías, nuevas perspectivas para entender qué ha pasado con los sistemas de salud después de todos esos procesos de reforma que han habido en las últimas décadas, y que han sido reformas regresivas o que han sido reformas que no han sido lo suficientemente potentes para transformar y garantizar el derecho humano a la salud. Es de mencionar que en ese diseño de este libro nos ha permitido desarrollar 9 casos de país, que ya los vamos a revisar cuáles son. Y también a partir de ello hubo una parte también conceptual, metodológica y teórica que la desarrolló Gonzalo, que es la primera parte de este libro. Entonces, decirles de que este libro también ha contado con el apoyo de varios centros de estudio, de los cuales varios de nuestros autores forman parte, y que sin duda va a tener una alta difusión, ya que desde ya el libro va a estar disponible en la biblioteca de Claxo para que pueda estar teniendo descargas, y también va a tener un tiraje importante en varios países que ya, bueno, Gonzalo lo va a explicar más adelante. Quiero rápidamente explicar un poco la estructura del libro. Básicamente está estructurado en 3 capítulos. El primer capítulo es el capítulo de la teoría crítica de los sistemas de salud, en donde, como mencionaba anteriormente, es la primera parte, digamos, teórico-conceptual, donde Gonzalo Basile habla en tres partes sobre la especificidad de los sistemas de salud desde la geopolítica de Latinoamérica y el Caribe, también sobre la especificidad del Estado como determinante de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, y una tercera parte sobre propiamente de la refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe. Apuntes para repensar y decolonizar las teorías y políticas. Luego tenemos 2 capítulos más, que es donde se incluyen los casos de país. Tenemos el capítulo 2, donde vamos a ver el caso Chile, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela. Tenemos el capítulo de Chile, que estuvo a cargo de Camilo Vaz del Campo, sobre la crisis neoliberal del sistema de salud de Chile. Tenemos el capítulo de Brasil, sobre el sistema de salud brasileño, los avances y dilemas del derecho a salud universal y pública, donde estuvo participando Lenaura de Vasconcelos, María Luisa Frisión, Ana María Costa. De Perú tenemos el capítulo de reforma regresiva del sistema de salud peruano bajo la ley de aseguramiento universal, escrito por Eduardo Quiquer, Edgar Ramos, y mi persona estuvo participando también en ese capítulo. En Argentina, el capítulo se titula El derecho a la salud y el proceso de reforma del sistema de salud argentino de 1990 al 2018, escrito por Daniel Godoy, Luis Migueles, Irina Dosso y Pedro Orden. En Venezuela, el capítulo de avances y contradicciones en salud pública en la Venezuela bolivariana, de Oscar Feo y José León. Y ya un capítulo 3, más en Centroamérica y el Caribe, donde van los capítulos de Cuba, El Salvador, Haití y Puerto Rico. Tenemos el capítulo de Cuba, de 1959 a 2018, de un modelo de servicios de salud capitalista a un modelo socialista, que nos deja nuestro maestro y querido amigo Francisco Raúl Rojas Ochoa. Creo que Zoe va a hablar un poco más al respecto. Y bueno, Zoe Díaz Bernal, que va a estar explicando un poco más al respecto. Bueno, El Salvador, de mi parte, se titula el capítulo Avances y retroceso entre reformas regresivas y procesos emancipatorios en el sistema de salud de El Salvador. En Haití, mecanismos de implementación de la reforma neoliberal en el sistema sanitario en Haití de 1986 a 2020, de Tania Pierre Charles. Y de Puerto Rico, apuntes históricos de la colonialidad neoliberal en el sistema de salud de Puerto Rico, de Marinita Rivera Díaz, Nilka Muñoz y Juan Correa Luna.
Entonces, como pueden ver ustedes, es un recorrido por la historia latinoamericana, por sus sistemas de salud, por cómo se han avanzado algunos procesos de reforma o han retrocedido, cómo nos encontramos en esta nueva encrucijada histórica en que Latinoamérica está debatiéndose hacia dónde transita y que sin duda este libro traerá algunas luces, traerá nuevos marcos de estudio, nuevos marcos teóricos que nos permitirán utilizar nuevas gafas para ver la realidad y repensar nuestros sistemas de salud y repensar también hacia dónde vamos como Estado y como sociedad. Quiero cederle la palabra ahora a Gonzalo Basile, coautor del libro. Bueno, como ustedes saben, Gonzalo es coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo, y también es el director del Programa de Salud Internacional de Flaxo Dominicana. Así que te lo dejo, Gonzalo, para que continúes y nos presentes también a los comentaristas que tendremos en esta presentación del libro. Muchas gracias. Y vale, ya podemos dejar de... Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos y todas de nuevo. Bueno, agradecer la introducción y la presentación de Antonio Hernández. Bueno, saludarles a varias y a varios que conocemos que están por ahí conectados. Ahí también ascendimos a Tania y se conectó Daniel también para que deje un saludo. No, lo primero que vamos a hacer es un poco comenzar por los comentarios, ¿no? Que nos parece lo más interesante un poco de las y los autores, pero también comentarios de miradas generales. Y luego hacemos algunas reflexiones finales de esta presentación y Antonio ya está estamos preparando para compartirles una primer descarga que vamos a tener desde la librería, desde la biblioteca de Claxo, donde vamos a tener una descarga gratuita y como decía también Antonio recién en su presentación, también por el momento ya tenemos confirmado por lo menos 4 países donde vamos a tener ediciones impresas, en Cuba, en República Dominicana, en Argentina, en Perú. Estamos trabajando en otros países para que haya también ediciones no solo digitales, sino también va a haber ediciones impresas en varios países. Y bueno, y también en los foros de refundación de los sistemas de salud vamos a tener nuevas presentaciones del libro. Esta es un poco la presentación general, si quieren, pero después tendremos también presentaciones regionales, ¿no? Creo que hay una planificada para Centroamérica dentro de poco. Así que bueno, en principio solo esas efemérides rápidas de informativas, y si les parece podemos empezar por digamos, la mayor trayectoria y experiencia. No sé si Oscar Feo está por ahí. Creo que todas y todas lo conocen. Digamos, tenemos como comentaristas a Oscar Feo del Instituto Gabaldón de Venezuela y miembro activo, investigador y profesor también del GT de Salud Internacional de Claxo. Después tenemos a Zoe Bernal Díaz de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, Díaz, ¿verdad? Díaz Bernal de la escuela. También tendremos a Daniel Godoy el IDEP Salud del Instituto de ATE de Argentina, y bueno, también a Marilila Rivera Díaz, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, y también tendremos un saludo de Tania Pierre Charles del CREFET de Haití. Luanda Lima no se ha podido conectar por el fallecimiento de un familiar. Ayer estuvo con nosotros en la actividad de Bolivia, Luanda es de Abrasco, y me pidió disculpas hoy por la mañana que ha tenido, digamos, esta lamentable noticia. Así que, sin más, le doy la palabra a Oscar Feo para que comience, digamos, con los comentarios. La idea es que, como saben, todos los comentaristas tienen aproximadamente unos entre 10 minutos para hacer sus comentarios. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos para todas y todos los presentes. Con satisfacción veo que hay más de un centenar de personas. Saludos especiales a los compañeros autores y coautores de este texto. Permíteme, Antonio o Gonzalo, un minuto compartir pantalla. Ya deberías poder. Estoy buscando, aquí está.
Yo quiero comenzar mi comentario señalando que este libro fue hecho en memoria a un gran maestro latinoamericano. Antonio, ¿se está viendo la pantalla? En pantalla está Francisco Rojas Ochoa. Este Estamos libro esperando en que su se cargue, todavía no se mira. ¿No se ve a Francisco? No, todavía no. Entonces algo está pasando. Intento. ¿No se ve? No, se ve oscuro. Bueno, estaba diciendo o estoy señalando. Descomparte y vuelve a compartir, Oscar, que quizás Ah, que descompartas y vuelvas a compartir, quizás está tardando ok, en cargar dejo la de imagen. compartir, Y ahora vuelve a compartir de nuevo a ver si se carga la comienzo de imagen. nuevo. ¿Ahora se ve? Pues todavía no. Sigue viéndose oscuro. Yo creo que debe ser tu velocidad de conexión, creo. Sí, 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 la carga de es la conexión. probable. Déjame quitar un minuto. O apagamos nuestras cámaras, Déjame posiblemente apagar yo agarres más ancho de banda. un minuto el video. Bueno, lo que quería era señalar que este es un libro que está hecho en memoria. Se ha querido dedicar a un gran maestro de la salud colectiva y del pensamiento crítico latinoamericano, que es Francisco Rojas Ochoa. Francisco fue uno de los pioneros del desarrollo del pensamiento, de la medicina social y la salud colectiva en Cuba y en el continente. Francisco, yo recuerdo haberlo conocido en la década de los 70 en las reuniones previas a la fundación de Alames. En esas reuniones siempre demostró un compromiso, una militancia, una sensibilidad que a todos nos hizo considerarlo un gran amigo y un extraordinario pensador. Yo quiero, para terminar esta introducción con Francisco, aquí están algunos de sus libros. No sé si se está viendo en pantalla, pero No, quise no se está viendo. colocar. Ah, Que no se está viendo. Puedes no se quizás está viendo. Bueno, es no tengo una una imagen. pena porque había querido compartir la figura, no solo la palabra, la figura de Francisco. Y quiero recordar solamente un hecho que expresa la criticidad de su pensamiento. En una de sus últimas entrevistas, Francisco dijo: hace muchos años, en los 60, 70, cuando sacaron a las ciencias de la salud y a la Facultad de Medicina de la universidad, todos lo aplaudimos y lo consideramos un acierto. Hoy, muchos años después, tengo que decir con absoluta claridad que fue un error, que no es posible sacar a las ciencias de la salud y a la medicina de la universidad porque pierde el contacto necesario y permanente con el resto de las disciplinas
y termina centrándose en la enfermedad. O sea, creo que eso expresa el carácter, uno de los ejemplos, el carácter claramente crítico del pensamiento de Francisco. Bueno, perdón por esta introducción, creo que necesaria. Honor que viva el pensamiento de Francisco Rojas Ochoa. En este libro, mi comentario, en primer lugar, quiero centrarlo en el subtítulo. Este libro se llama Refundación de los sistemas de salud en América Latina, y como subtítulo muy importante dice descolonizar las teorías y las políticas. Porque este libro, y yo quiero agradecerle a Gonzalo esa introducción tan sesuda que ha hecho en relación al componente político conceptual de los sistemas de salud, para que dejemos de hablar de reformas y comencemos a hablar de refundación. Yo quiero entonces insistir que uno de los problemas centrales que tenemos en el análisis, en el diseño y en la implementación de las políticas de salud es que estamos presos de una colonialidad del saber que nos hace ver y analizar a los sistemas de salud desde una perspectiva eurocéntrica, desde una perspectiva colonial y desde una perspectiva que expresa un pensamiento que no es el pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, nuestra tarea en sistemas de salud, y este libro es un aporte fundamental a ello, es descolonizar el pensamiento, es romper con la hegemonía y la colonialidad del saber que se expresa en la forma como analizamos y como diseñamos y como implementamos las políticas de salud. Buena parte del fracaso de la salud colectiva cuando le ha tocado ser gobierno en algunos países que no han logrado construir los sistemas de salud que anhelamos, se debe a esa colonialidad del saber y a esa colonialidad del hacer que nos convierte en reproductores de un pensamiento alrededor de los sistemas de salud que no expresa la criticidad que debemos tener en América Latina, sino que expresa el eurocentrismo y los intereses del pensamiento hegemónico, y lo que es peor, expresa los intereses del capital en salud. Nosotros no podemos entender, si estamos en Colombia o si estamos en República Dominicana o si estamos en Chile o en cualquier otro país, lo que significa la preeminencia que se le da a las alianzas público-privadas, o no podemos entender la separación de funciones, o no podemos entender por qué nos los pasamos hablando de gobernanza y de rectoría o de atención primaria todavía, si no entendemos que somos víctimas de un pensamiento colonial que nos hace reproducir un pensamiento y una lógica que es del capital. Y ese pensamiento y esa lógica del capital se expresa en la forma como hacemos las cosas. Por eso, decolonizar las teorías y las políticas. Y decolonizar el quehacer, el hacer, la gestión es fundamental para poder construir sistemas de salud que miren la emancipación, que miren la construcción de soberanía sanitaria. Yo creo que en ese sentido, este texto, sobre todo en sus primeros capítulos, es un aporte fundamental a la discusión que necesitamos hacer en América Latina. Luego, en segundo lugar, después de este comentario de orden decolonial, de orden conceptual, de orden contrahegemónico, quiero señalar lo que ya Gonzalo y Antonio
han precisado, que es que se presentan casos de 9 países. En el caso mío, con el compañero José León Uzcategui, mejor conocido como Chiquito de Venezuela, nos ha tocado escribir un capítulo para analizar los avances y los retrocesos del sistema de salud en la Venezuela bolivariana. Ahí está, pero hay 9 casos y 16 compañeros latinoamericanos que han tratado de expresar un análisis de salud desde la perspectiva de la salud colectiva, desde la perspectiva del pensamiento crítico. Quiero concluir este comentario señalando que refundar los sistemas de salud es una concepción totalmente diferente a la que ha prevalecido hasta ahora de impulsar reformas. Lo que tenemos en los sistemas de salud de América Latina son una especie de monstruo de Frankenstein, porque es la acumulación de cambios que las reformas de primera, de segunda, de tercera generación han ido acumulando en nuestros sistemas de salud y que ya no toleran y no soportan más incorporación de parches y de retazos. Tenemos que replantearnos, como siempre lo señala Gonzalo, el por y el para qué de los sistemas de salud, y tenemos que plantearnos que ya no podemos seguir hablando de reformas. Atención, es duro lo que voy a decir, ya no podemos seguir hablando de sistemas de salud basados en APS. Tenemos 50 años con ese concepto que no ha servido para mayor cosa. Tenemos que transitar a una nueva forma de entender y de hacer en los sistemas de salud, y esa es la propuesta central de este libro: refundar los sistemas de salud para convertirlos en un instrumento de construcción de ciudadanía y en un instrumento de construcción de soberanía sanitaria y de emancipación nacional. Y eso nos lleva a decir, por ejemplo, que los sistemas universales de salud no son para nosotros un objetivo final, son para nosotros fundamentalmente una estrategia de lucha contra las desigualdades que son los determinantes fundamentales de la salud, enfermedad de la población, y también de las respuestas que desde la sociedad se construyen alrededor de las políticas y de los sistemas de salud. Bueno, queridas y queridos amigos, en esta introducción yo lo que he querido es marcar el carácter revolucionario, el carácter transformador de este libro y los aportes que en ese encuentro entre el pensamiento crítico y la salud colectiva estamos tratando de transitar y de promover en América Latina. Así que gracias, Antonio, y gracias, Gonzalo, por ese aporte tan importante a la discusión y a la literatura del pensamiento crítico latinoamericano. Yo me siento particularmente alegre y satisfecho de haber podido ser parte de esta iniciativa. Adelante, gracias. Seguimos. Seguimos. Muchas gracias, Óscar. Como siempre, creo que ha quedado muy claro la posición de Óscar con respecto al libro. En principio, antes de pasarle la palabra a Zoe Díaz Bernal de Cuba, que sabemos que puede tener una inestabilidad ahí en la conexión, tanto como Óscar, quería leer un poco saludos que tenemos por acá en el chat, digamos, de Manuel Emilio Díaz de República Dominicana, Miriam Valdés Tejo, de la Pucamaima de República Dominicana también, digamos, Tania de Cuba, por ahí tenemos saludos de Hugo Villa Becerra de Lima, Pedro Mendoza Arana también de Perú, de la San Marcos, tenemos por ahí saludos desde Antigua, de Guatemala, tenemos varios saludos de Argentina, Tania Aguilar de Medic Review, que seguramente hay colegas de SOE. Bueno, también de México, de la Secretaría de Salud, digamos a María Luz, de Brasil, por ahí vemos también de
de República Dominicana, de Brasil varios saludos, por ahí Elías Melgen, que de dónde más, que no estoy, me estoy perdiendo. Bueno, de Chile también varios saludos, de Buenos Aires, de Argentina, de Honduras, ahí Liliana y varios nos saludan, desde Panamá nos saludan también. Así que bueno, solo para dar un pantallazo general, digamos que tenemos conectados, no sé, aproximadamente como unos de Uruguay, Alicia Guerra, digamos, también en el canal de YouTube de Claxo, del GT de Claxo, hay unas 50 personas más o menos siguiendo la transmisión, así que sin más le doy, digamos, solo para comentar lo que decía Óscar hizo un comentario más general, un poco esta publicación en realidad nace como un proceso digamos, un proceso de trabajo en estudio comparado, ¿no? Es decir, en trabajar no solo un marco teórico crítico, sino trabajar también en procesos de estudio comparado, ¿no? En América Latina y el Caribe. Y en ese estudio comparado, obviamente, para el Caribe y para toda América Latina y el Caribe, tener a Cuba es como nuestra, ¿no? Es como nuestra referencia, digamos, me acuerdo en aquellas conversaciones y en algunos mails que nos escribíamos con Zoe y en alguna visita a La Habana, en el momento que todavía el profesor Rojas Ochoa estaba con vida y acompañándonos, digamos, bueno, a ver cómo hacíamos, digamos, incorporar a Cuba sin que Cuba no había sufrido, digamos, ¿no? Las reformas neoliberales que muchos estaban describiendo con las matrices de análisis, ¿no? Entonces ahí decidimos, bueno, y Zoe y el profesor obviamente con mucha pertinencia decidieron hacer una genealogía, ¿no? Del proceso cubano para que entendiéramos también, digamos, qué es la significancia de lo que había hecho Cuba en su proceso de transformación, ¿no? Y de emancipación de su sistema nacional de salud pública. Así que bueno, con esa brevísima introducción quiero darle la palabra, digamos, entendiendo que ahora vamos a dar algunos comentarios sobre estudios de caso, ¿no? O sea, fuimos trabajando estudios de caso que decía Óscar, y un gran estudio de caso ha sido el de Zoe Díaz Bernal y el profesor Ochoa. Así que, Zoe, adelante. Hola, un saludo a las personas que están viéndonos. Yo quiero agradecer, bueno, todos los saludos que he ido recibiendo del chat, a través del chat. Yo iba a comenzar agradeciendo a Gonzalo por la invitación para participar en este libro, pero me toca primero agradecer la intervención de Óscar. Ha sido muy emotiva su introducción. Me alegro mucho que el libro esté siendo dedicado al profe Rojas Ochoa. Como la mayoría seguramente conoce, hace ya más de un año que desapareció físicamente, pero bueno, eso hizo que no tuviera la oportunidad de ver el libro terminado, pero justamente el capítulo que hemos titulado Cuba, 1959-2018, de un modelo de servicios de salud capitalista, un modelo socialista, es parte de su extenso y profundo legado bibliográfico y de vida, y a mí me ha tocado, bueno, la suerte de presentarlo en el día de hoy, casi como quien intentara narrar la obra y la existencia completa de muchas personas, de mucha gente, pero también y sobre todo de la vida de Rojas Ochoa, quien, como dice el título de otro de sus textos, fue actor y testigo crucial de un proceso trascendental, no solo para Cuba, sino que para toda la región, que fue la fundación, la consolidación y el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud cubano. No sé cuántas personas de Cuba estarán conectadas, tengo entendido, hasta ahora solo he visto a Tania y le agradezco su saludo y le agradezco su permanencia a través de esta vía, pero nos parecía importante que el caso cubano estuviera presente a pesar de sus múltiples diferencias o distancias con relación a los otros casos. Y cuando uno se pone a leer la introducción que ha hecho Gonzalo a este libro, que también me parece sumamente concienzuda y sumamente importante, uno se revisa a sí mismo, revisa el caso cubano y en esa misma medida entiende cómo siempre la criticidad es importante para cualquier caso que se esté tratando, incluso para el cubano. Pero ya para entrar en materia y porque tenemos un tiempo limitado, quisiera hablar un poco de los contenidos del capítulo cubano, donde
aparece una introducción donde se define el propósito del ensayo y donde se declara sobre todo lo que distingue al análisis que se brinda sobre Cuba. Y es que este análisis no se refiere a reformas, sino a una revolución que fue radical, profunda y en todos los órdenes. Y este es un contexto que permite la generación de un sistema nacional de salud único, estatal, universal, sin exclusiones de ninguna índole, y cuya prestación de servicios en cualquiera de sus unidades de salud no implica pago alguno. Eso es lo que distingue, bueno, el capítulo o el caso cubano. Se insiste en varias partes de este ensayo que no aceptamos que Cuba haya emprendido reformas en ningún momento, sino que sostenemos que lo que hicimos fue una revolución y que lo que tratamos de hacer todo el tiempo es una revolución. En este ensayo se podrán encontrar desarrollados los principios de la salud pública socialista, la salud como derecho de la población, la salud de la población como responsabilidad del Estado, el alcance de los servicios de salud a toda la población por igual y la base científica de las prácticas en salud. También se aclara en el ensayo que este no se limita a cuestiones científicas o técnicas de los sistemas y servicios de salud, sino que necesariamente, y esto está en consonancia con la introducción que hace Gonzalo en el libro, necesariamente aborda consustancialmente la determinación social de la salud del pueblo como eje fundamental del éxito de la Revolución Cubana, de su política de salud y de su sistema de salud. Me acaba de decir la colega Miriam Valdés, que está conectada también desde Cuba. Un saludo, gracias. Bueno, seguidamente, después de esta introducción en el capítulo cubano, se ofrece una periodización del sistema de salud que abarca periodos que son precedentes a la década de los 90. Al principio, cuando debatíamos esto con Gonzalo en Cuba, bueno, Gonzalo nos hablaba de iniciar en la década del 90 y Rojas siempre decía, hay una historia anterior que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la década del 90 es la que se considera el momento en que la política neoliberal postula los seguros privados como eje de la cobertura universal. Pero Rojas Ochoa siempre defendía que como que el caso cubano se había adelantado mucho a este momento. Y así se distinguen para esa periodización los siguientes periodos que son también desarrollados consecuentemente. Un primer periodo entre 1959 y 1989, donde se crea el sistema único, donde comienza su estabilización y su desarrollo. En este periodo se develan las características del contexto latinoamericano y caribeño de entonces, las influencias positivas recibidas desde Europa del Este, que no podemos obviarla de ninguna manera, y la necesidad que tuvimos de formar profesionales fuera de Cuba. Esto puede parecer una debilidad, pero a la larga terminó siendo una gran fortaleza. Sobre todo porque se contó también con la cooperación de las escuelas de salud pública de México, de Chile y Colombia, siempre con la cooperación o siempre con el apoyo o la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Y en este periodo también se acota el asunto de la extensión de cobertura y sus peculiaridades. Un segundo periodo abarca desde 1990 a 1994. Quizás algunos menos conocedores del caso cubano se preguntarán por qué tan corto este periodo. Bueno, porque este es el periodo donde se resiste heroicamente durante el llamado periodo especial, lo coloco entre comillas porque yo sé que somos muy criticados a veces por el eufemismo de nuestros términos. Bueno, en este periodo se acota ese periodo especial o la parte más compleja o más dura de ese periodo especial, que se caracteriza por una profunda crisis económica y social a partir del derrumbe del llamado campo socialista de Europa del Este y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. A ese periodo lo hemos llamado periodo especial en tiempos de paz. Se brindan en esa parte las características del periodo, sus antecedentes, los indicadores de su magnitud y las consecuencias. Y por supuesto, todo lo que tuvo que hacer el sistema de salud cubano para sostener esos indicadores. Un tercer periodo y último que abarca desde 1995 hasta el 2018, donde se estabiliza y fortalece el sistema de salud y donde avanza especialmente el subsistema de atención primaria de salud. Para este periodo se emplearon las 5 dimensiones de análisis de los sistemas nacionales de salud fundamentadas en el estudio comparativo sobre los procesos de reforma de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo,
Viste, Gonzalo, nosotros aprendemos mucho y tomamos las cosas que nos parecen fundamentales, o sea, en esas nuevas miradas y en esas nuevas críticas, como dice Oscar, que son tan importantes y necesarias, y sobre todo viniendo de la región, ¿no? Las acciones de salud en esa época, bueno, tendrán una orientación preventiva en ese tiempo, tendrán una orientación preventiva, la participación inherente al manejo y desarrollo de los servicios de salud y la solidaridad internacional como práctica de los servicios de salud. A la vez el ensayo refleja el componente intersectorial de las prácticas saludistas cubanas y de la propia concepción sistémica de sus servicios de salud. Bueno, estas son las características que tiene el capítulo cubano. Por supuesto que me quedaré en línea, Gonzalo, no tengo ningún problema con la conectividad hoy, estamos divinos, entonces me quedaré en línea esperando cualquier comentario, pregunta, duda, y por supuesto un placer estar acá y saludar a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zoe. Hacemos esta primer vuelta con Zoe y con Oscar introductoriamente. Agradecer, digamos, obviamente a Zoe. Como diría Zoe recién, y está bueno que lo recuerde, el profesor Rojas Ochoa tenía razón, digamos, con la periodización, digamos, de Cuba. Sobre todo porque solo pongo un pequeño puntito en esa periodización, que a mí, digamos, también me sirvió para algunas reflexiones de investigación. Zoe y el profesor Rojas Ochoa, en la periodización del 59 en adelante, ¿no? La primera etapa de la revolución, muestran, ¿no?, muy claramente cómo la reunión de Ciudad del Este, ¿no?, de la famosa Alianza para el Progreso, ¿no?, del lanzamiento de lo que muchas y muchos del pensamiento crítico latinoamericano hoy, digamos, a veces abrevan, ¿no?, el lanzamiento de la creación de la CEPAL, es decir, de la Comisión Económica y Social para Latinoamérica. Es muy interesante porque Zoe y el profesor muestran en esa parte del capítulo cómo en realidad en esa reunión y en la CEPAL lo que se está discutiendo es una especie de hoja de ruta para que el modelo cubano no sea exportado al resto de Latinoamérica en el sistema de salud pública, ¿no? Y cómo en realidad en ese momento pudiéramos decir el desarrollismo latinoamericano en realidad estaba de alguna manera, y es muy interesante porque muestra los puntos que se trabajan ahí en Ciudad del Este y cómo de alguna manera la Alianza para el Progreso también en el campo de la salud, hay que decirlo, es decir, el desarrollismo sanitario es una respuesta a lo que estaba pasando en Cuba con respecto a la transformación y la revolución sobre su sistema nacional de salud pública. Así que quiero dejar eso ahí como un puntito que me parece bastante, pudiéramos decir, efecto mariposa a todo el capítulo de Zoe y del profesor. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Daniel Godoy de Argentina, de Líder Salud, para su comentario. No te escuchamos, Daniel. Daniel, no se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Había que apretar un botoncito. Bueno, encantadísimo de estar acá y obviamente halagado por la invitación a ser parte de esta presentación. La enorme satisfacción de compartir este panel y esta oportunidad con mis compañeros y compañeras que van a completar los comentarios de los capítulos país y de la publicación. Siempre es un gusto volver a encontrarnos y volver a reconocernos como parte de un camino común de militancia y de alguna manera de promoción de aspectos específicos del campo sanitario, vinculados con las dimensiones de la intelectualidad sanitaria, pero por otro lado, y que en particular lo que más nos atrae a nosotros como grupo de trabajo en Argentina es la pregnancia política que tiene, de materialidad concreta que tiene
los procesos que desarrolla el grupo de trabajo coordinado por Gonzalo y Marinilda. Me estoy refiriendo al grupo de trabajo de soberanía sanitaria y salud internacional. Obviamente que el primer tramo de mi comentario breve va a ser las felicitaciones de la conclusión de este proceso. Antonio y Gonzalo doy fe que han repechado, digamos, han transitado un proceso de cuerpo presente, digamos, para juntar y para amalgamar todo un proceso complejo de recopilación de un montón de actores de distintos países para completar una publicación de este tipo. Así que me parece que hay un acto militante, hay un acto de esfuerzo humano y de compromiso muy, muy destacable. Obviamente, la publicación en sí mismo me parece que aporta, como ya se ha dicho, un valor estratégico para el movimiento sanitario de la región. Viene a sumarse, no digo que sea el único, porque viene a sumarse a los ámbitos que transitamos, a los procesos que habitamos, donde se discute la política, donde se discute los aspectos vinculados al campo de la salud y la protección social en la región. Pero creo que tiene una integralidad, creo que tiene una minuciosidad y creo que tiene una materialidad territorial que vienen a completar una obra que creo que se va a constituir en imprescindible para la consolidación del pensamiento crítico sanitario en la región. A mi entender, un aspecto que yo subrayo de esta publicación y que me parece que es uno de los aspectos que podrían ser destacados respecto de la infinidad de cualidades que tiene este instrumento, esta herramienta, es que ofrece una visión geopolítica sobre el proceso de reforma de los sistemas de salud de la región. Me parece que el tiempo y el espacio en el que los testimonios de los grupos de trabajo ofrecen sobre los procesos de reforma particulares en cada territorio, en cada nación, en cada país, vienen a amalgamar un rompecabezas final, una pieza final, donde se puede vislumbrar con mucha claridad que el tiempo y la forma del proceso de reforma de los sistemas de salud en los países de nuestra región tuvo que ver con una construcción política de los sectores dominantes que vieron en la región, en América Latina y el Caribe, una pieza a capturar, entre otras cosas, por la captura del circulante, digamos, del dinero, digamos, asignado en el campo de la salud en nuestros países, y también como parte, como una pieza, digamos, fundante de los procesos de reforma de los estados y de la pérdida de capacidades de los gobiernos y de los estados y de los sistemas públicos en general en la región. No es imposible separar, digamos, la reforma específica de los sistemas sanitarios de las reformas generales, digamos, de los estados en la región, y que tuvieron como objetivo quitar la capacidad de intervención del Estado sobre políticas redistributivas o políticas de consagración de derechos sobre las mayorías populares. Entonces, la dimensión geopolítica, digamos, me parece que es un renglón
destacable de esta pieza, para entender también las posibles claves que a los actores del movimiento sanitario regional nos pueden señalizar el proceso de refundación de nuestros sistemas, donde seguramente van a estar enlazados con estas mismas claves que estoy planteando, así como se dio el proceso de reestructuración y de reforma y de desguace de los sistemas sanitarios de la mano de procesos de colonización material y simbólica de nuestros países y como parte de reforma de los estados en general, la refundación de los sistemas deberá darse en esa contrahegemonía, digamos, en ese camino para repensar la refundación de nuestros sistemas. Ninguno de los sistemas de salud de la región que puedan y quieran ser refundados, como dice Óscar, podrán ser en sí mismos escindidos de la posibilidad de que los países recuperen cuestiones de soberanía y cuestiones de fortalecimiento de los estados para beneficio de las mayorías populares. En el caso de la Argentina en concreto, nosotros generamos una pieza con un equipo de trabajo que estuvo conformado por mis compañeros, a quienes desde ya hoy agradezco y menciono en un acto necesario, a Pedro Orden, a Irina Dosso, a Luis Migueles, compañeros que estuvieron en el cotidiano de la formulación de nuestro capítulo. Nosotros generamos una pieza donde reseñamos los aspectos específicos del proceso de reforma que se dio a partir de los 90 en la Argentina, pero lo hicimos cabalgar sobre un aspecto de tiempo y espacio específico que en la Argentina casi coincidió lo que se nos invitó a estudiar, digamos, y analizar como proceso de reforma específico del sistema de salud con la recuperación de la democracia en la Argentina. Nosotros 7 años antes, en el 83, en 1983, se recuperó la Argentina, se recuperó la democracia después de un periodo tremendamente sangriento de dictadura cívico-militar, donde entre otras cosas se intentó aniquilar buena parte de una generación que estaba motorizando perspectivas de cambio para el movimiento político y para la sociedad argentina. Esa democracia y los procesos de reforma del sistema de salud y los procesos de reforma del Estado en la Argentina se dieron casi de manera superpuesta, y entonces de alguna manera problematizar la reforma del sistema de salud nos llevó casi a vincularlo con la reforma, con el retorno a la democracia. No hubo posibilidades en todos estos años de democracia de recuperar aspectos de igualdad, de equidad, de inclusión, de equiparación de derechos que mejoraran las claves de la salud y la enfermedad colectiva en la Argentina. Categoría claramente novedosa, digamos, de problematizar en cuanto a la democracia de nuestras regiones, democracias carentes de participación popular, carentes de perspectivas de reformas profundas, carentes de, digamos, de creación de calidad de vida sustentable, como puede ser el trabajo pleno, la vivienda, la alimentación. Nosotros a todos estos años de democracia seguimos teniendo un núcleo de 50% de pobreza en la Argentina, con un 30% de pobreza estructural, con más de la mitad de nuestros niños y niñas en condiciones de pobreza. La democracia no resolvió los aspectos centrales que le dan salud a la población, y por lo tanto el sistema lo que hizo fue reproducir
estas cuestiones estructurales conocidas por todos nosotros como determinaciones sociales. Así que agradecidísimo y honrado de formar parte como Instituto de Estudios de una organización sindical de la Argentina, de ser parte de este trabajo, a todos los compañeros y compañeras que forman parte del núcleo Argentina del GT de Soberanía Sanitaria y Salud Internacional en la Argentina. También las felicitaciones y el reconocimiento por un trabajo persistente que estamos haciendo de análisis de distintos componentes del sistema sanitario, y decirles que en Argentina estamos formando parte, y nuestra organización tiene su propia campaña de refundación del sistema sanitario argentino, en el nombre de Ramón Carrillo, nuestro primer ministro de Salud, hace ya a mitad del siglo pasado, y para nosotros el horizonte de la refundación del sistema es un horizonte de militancia política, y en él estamos comprometidos convidando también a la mayoría de las representaciones del movimiento sanitario popular en la Argentina. Un saludo grande desde Argentina, gracias por la invitación y nos seguimos viendo. Gracias, Antonio, y felicitaciones a Gonzalo y Antonio. Gracias, Daniel, por tus comentarios y por también darnos ahí unas pequeñas introducciones también del estudio de caso de Argentina. Antes de pasarle por ahí, darle la palabra, un saludito para que Tania nos deje un saludo, Tania Pierchard del CREFET de Haití. Solo quería mostrar lo que Oscar no pudo mostrar. Si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? ¿El compartir pantalla? Sí, se ve. Ah, perfecto. Entonces, bueno, un poco, Oscar cuando nos comenzó hablando del profesor Rojas Ochoa, que justamente ahora voy a mostrar algo del libro después cuando me toque el turno, hay una pequeña dedicatoria al profesor, digamos, Oscar había empezado un poco saludando en memoria del profesor Rojas Ochoa en alguna de sus publicaciones de Cuba. Y por ahí ya Oscar planteaba un poco el índice de la publicación, pero básicamente quería entonces mostrar nuestra gratitud con esto y con el saludo que Oscar nos había dejado. Entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra a Tania, antes de darse la marinilda, a Tania Pierchard del centro miembro de Claxon Haití. Tania ha trabajado en el capítulo de Haití, digamos, que todavía tenemos incluso una cuenta pendiente, digamos, ¿no? De hacer un estudio, digamos, sobre muchas otras cosas que Tania trabaja, pero me parece muy interesante el capítulo de Tania. ¿Cómo van a ver? Digamos que yo lo que diría es que las reformas neoliberales, como siempre decimos, o el proceso de reforma, tienen dos velocidades, ¿no? Como la rana puesta en agua fría y se va calentando a fuego lento, o la rana que se tira, ¿no?, al agua hirviendo y es por shock, digamos. Y Haití, van a ver en el capítulo de Tania, es un poco una rana a fuego lento, ¿no? O sea, digamos, describe un proceso, digamos, de inserción de procesos que van ocurriendo dentro de lo que podríamos llamar el sistema sanitario haitiano, que es muy interesante además, digamos, y sobre todo en el caso de Haití, en segundo lugar, una cuestión muy importante que es la descripción de la cooperación. Así que, Tania, te dejo ahí tu comentario. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos y todas y todes. Lo primero que yo quisiera hacer es felicitar a los que participaron en esta publicación, ya que es el resultado de un trabajo colectivo que se viene tejiendo desde hace varios meses, quizás más de un año, ¿no? Más de un año, quizás más de dos, pero es un proceso que comenzó hace mucho tiempo. Y como lo dijo Antonio y lo reforzó Oscar, es
ver y abordar nuestras políticas sanitarias con el pensamiento crítico latinoamericano, y también es un punto de partida, creo yo, para repensar también nuestros sistemas de salud de manera decolonial, como insistió bien Oscar, no hegemónica, y sobre todo para que el derecho a la salud sea realmente efectivo en la región. El artículo referente a Haití lo que trata de hacer es retrasar de manera cronológica esta implementación, que finalmente Haití, la dictadura empezó en 86 con una serie de gobiernos democráticos, de avances en muchos sentidos, pero lo que es interesante, lo que llama la atención es que esta implementación empezó y nunca se paró. O sea, a pesar de los diferentes gobiernos, de los diferentes tendencias, la reforma empezó y agarró su velocidad de crucero, sobre todo a partir de 2010, en donde efectivamente los avances se han hecho de manera más profunda. Esta implementación se dio bajo una pantalla técnica, quitándole todo el aspecto político. Entonces, el artículo en resumen es poco retrasa todo este proceso. Entonces, pienso que es una herramienta que ofrece una visión geopolítica a nivel de cómo se hizo la reforma en Haití, y sobre todo que el desafío nos toma como desafío que sí es posible cómo construir nuevos marcos teóricos y cómo repensar nuestro sistema de salud de manera decolonial y no hegemónica. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y otra vez felicitaciones a todo el equipo, especialmente a Gonzalo y a Antonio por este esfuerzo de hormiguita. Muchas gracias, Tania. Como decía recién, además el capítulo de Tania tiene la importancia de mostrar, ¿no? Para América Latina y el Caribe un poco el rol de la cooperación internacional, ¿no? Sobre los procesos de los sistemas de salud, digamos, ¿no? Sin duda, creo que el capítulo de Tania, digamos, aunque todos los capítulos tienen, ¿no? Como la paternidad de quienes han estado a cargo de la agenda política de las reformas a los sistemas de salud, las reformas neoliberales, ¿no? El Banco Mundial, la OPS y demás, pero creo que Haití además, digamos, el capítulo de Tania pone ahí una coordenada muy específica sobre el rol de eso que llamamos el sistema internacional de cooperación al desarrollo, ¿no? Que como siempre digo, lo único que ha desarrollado es una industria del desarrollo, ¿no? Y de la dependencia. Así que muchas gracias, Tania, por tan interesante capítulo. Y le voy a dar entonces la última palabra a Marinilda Rivera Díaz, coordinadora del GT de Salud Internacional de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y bueno, coordinadora también del doctorado de Determinantes Sociales de la Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Marinilda. Bueno, buenos días a todos, todas y todes, las personas que nos acompañan, que tenemos un gran número de personas muy interesadas en el tema de la refundación de los sistemas de salud y lo que queremos proponer con este libro. Mis felicitaciones a Antonio y a Gonzalo, también reitero esas felicitaciones y mi agradecimiento porque ciertamente, como dijo Tania, es un trabajo de hormiguita que se viene gestando hace ya un tiempo y que finalmente ya vemos el producto, pero también quiero agradecerles porque, por abrir este espacio y integrar en la discusión a Puerto Rico, ¿verdad? Poner en el mapa regional el caso de Puerto Rico, que en muchas ocasiones por nuestra condición colonial quedamos totalmente fuera de esa discusión, pero que sin duda ya venimos hace un tiempo tratando de visibilizar más las implicaciones que tiene el contexto político, colonial, neoliberal en la salud de nuestro pueblo.
Yo creo que nosotros tenemos muchísimas experiencias en común con toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Creo que también ha sido un sapo, ¿verdad? Que han tirado, pero en este caso el agua está hirviendo. Ha sido de cantazo, ha sido un proceso muy violento para el caso de Puerto Rico. Y creo que es emblemático en el contexto del Caribe porque Puerto Rico ciertamente ha sido un laboratorio, ¿verdad? Para Estados Unidos, para la experimentación de esta agenda neoliberal y colonial, ¿verdad? Y un poco se ha utilizado como agenda para demostrar al mundo lo que implica esta agenda neoliberal colonial. Para mí es un honor que este libro también haya sido dedicado a Francisco Rojas Ochoa. Tuve a bien la posibilidad de conocerlo en una actividad que se dio en Cuba sobre la salud, un gran maestro de la medicina social, un líder de ese movimiento que se gestó en la región en la década de los 70 y que para mi entender la ausencia de ese conocimiento crítico latinoamericano en salud en nuestro país ha tenido mucho que ver con ese proyecto colonial y neoliberal que arremetió contra nuestro país con mucha fuerza, particularmente durante el periodo de la Guerra Fría. Agradezco también a los coautores del capítulo que trabajaron el tema de Puerto Rico, a la doctora Anínica Muñoz, al licenciado Juan Correa Luna, que aparte debo decir que son unos activistas incansables por el derecho a la salud y han denunciado no solamente a nivel local, sino en la esfera internacional el caso colonial y cómo es un determinante social en la salud de nuestro pueblo. En el caso del capítulo de Puerto Rico, tengo que decir que la matriz de análisis que se propuso junto a esas 5 dimensiones que se seleccionaron para trabajar los análisis nos ayudó mucho a estructurar esos trabajos, los análisis que hicimos y también obviamente para abordar el tema del caso de Puerto Rico. Siento que nos ayudó como a darle coherencia, así que es una aportación que este libro también da a otros países que no necesariamente están integrados en este capítulo, pero que a bien pueden utilizar para futuras investigaciones. El capítulo pues básicamente aborda el contexto histórico y para nosotros, al igual que para Zoé y el profesor Francisco Rojas Ochoa, era importante no solamente concentrarnos en la década del 90, que fue cuando se desarrolla la reforma de salud en Puerto Rico, sino mirar el contexto histórico, ¿verdad? Y cómo esa dimensión colonial y toda esa política imperialista impuesta en nuestro país tuvo mucho que ver en cómo se definió el derecho a la salud y desemboca entonces en una reforma neoliberal en la década de los 90. Así que el libro recoge un poco de ese, el capítulo recoge un poco de ese proceso. Luego entonces describe el proceso de la reforma de salud en la década de los 90 y termina trabajando con el tema de las voces de resistencia en materia del derecho a la salud. El capítulo comienza introduciendo la salud como un fenómeno social y un derecho humano fundamental. También reconoce que es un determinante en la construcción de la igualdad social, pero que de igual forma puede profundizar las injusticias, y me refiero en este caso a los sistemas de salud, ¿verdad? Como estos sistemas de salud pueden ser un determinante en esa construcción de igualdad o por el contrario, puede también profundizar las injusticias en los países. Luego entonces hace un recorrido por todos los organismos internacionales y los tratados, diversos tratados que se han aprobado y que reconocen el derecho a la salud, pero que plantea cómo nosotros, por nuestra condición de falta de soberanía política, nos hemos quedado fuera totalmente de esas discusiones. Luego entonces entramos en el contexto histórico del reconocimiento de ese derecho en Puerto Rico y las limitaciones que ha tenido la situación política con Estados Unidos, como por ejemplo
como cuando se crea la Constitución en la década de los 50, Estados Unidos pone como condición la aprobación de esa Constitución y la Carta de los Derechos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas a cambio de que se elimine el derecho a la salud como un derecho constitucional. Luego también pues trabajamos un poco cómo el Supremo, y obviamente por eso tenemos dos abogados como parte de los coautores, como el Supremo de los Estados Unidos en varias instancias ha enfatizado que la fuente última de soberanía reside en el Congreso de los Estados Unidos y que Puerto Rico no tiene ninguna potestad para tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Con respecto al rumbo a seguir. Por eso es que en el caso del 2016, que fue un año, yo diría, emblemático, donde se afianza el régimen colonial para nuestro país, se establece a través de un caso que se dilucida en el Supremo de los Estados Unidos, el caso Sánchez Valle, donde el Supremo vuelve y reitera eso, y el mismo día en la tarde se crea lo que conocemos, quizás ustedes han escuchado, la ley promesa, que es la imposición del Congreso de los Estados Unidos a una junta de control fiscal, cuyos miembros son electos por el gobierno de los Estados Unidos, no por el pueblo puertorriqueño, para pagar la deuda externa de 72 billones, que una tercera parte de ella tiene que ver con esa reforma de salud que se impuso en la década de los 90. Luego entonces el capítulo sigue, ¿verdad? Toda una descripción del sistema de salud y la reforma de salud del 1993 y otras, hace también mención de otras reformas, yo les digo de formas que se dan posteriores durante ya principios de este siglo XXI también. Hemos pasado por varias reformas de las reformas, convirtiendo, como decía Oscar Feo, en ese Frankenstein ahora mismo, y que ha dado cuenta de cómo se ha manejado incluso la pandemia en nuestros tiempos, en estos últimos 2 años. Y luego entonces, como les mencionaba, terminamos con una sección de ejemplos de resistencia, ¿verdad? Para nosotros particularmente es importante reseñar que pese a que ha habido todo un poder impuesto político y económico sobre Puerto Rico, ciertamente han habido grupos, han habido movimientos en resistencia, ha habido una globalización, como dice Boaventura de Sousa Santos, desde abajo, ¿verdad? Desde la gente. Y ahí pues traemos 2 casos emblemáticos, el colectivo Somos Dignos y la Alianza de Salud para el Pueblo. Entonces terminamos nuestro capítulo ya con unas recomendaciones finales, precisamente pensando en la invitación que nos hace Antonio y Gonzalo de refundar los sistemas de salud y reconociendo que ello implica definir un nuevo punto de partida a través de reconocimiento de las implicaciones que ha tenido estas relaciones de la geopolítica, ¿no? Y del poder, pero también reconociendo que estos son procesos transicionales, ¿no? Y que tenemos que reconocer que hay procesos de emancipación que no se dan de la noche a la mañana y que vamos de camino al cambio. Así que con eso terminamos nuestro capítulo. Cualquier comentario, estoy a bien discutir ya posterior con la gente que nos escucha. Gracias. Vale, muchas gracias entonces, Marinilda. Cuando creo que algunos le habían preguntado a Zoe sobre las 5 dimensiones, y mientras Marinilda iba hablando, les compartíamos algunas de las dimensiones, de las 5 dimensiones de análisis que se utilizaron junto con una matriz de estudio en los estudios de caso comparados, ¿no? Que nos refería Zoe Díaz Bernal antes, digamos, sobre Cuba, ¿no? Que tienen que ver con estas 5 dimensiones estructurantes de los estudios de caso, ¿no? Y de una matriz que ya tenía que ver, sobre todo la matriz era en particular para estudiar los procesos de reforma. No, en principio solo unos comentarios quizás de cierre, y después le daré la palabra a Antonio. En primer lugar, obviamente agradecer, digamos, tanto al proceso de trabajo con las y los autores y núcleos país,
¿no? Donde hemos problematizado tanto, digamos, en talleres regionales, ¿no? Donde hemos largamente discutido la matriz de estudio, el proceso comparado, por qué había que hacer un proceso comparado. Ustedes saben que, en primer lugar, como coordenada rápida, ¿no? Nuestras lógicas y tesis y teorías y políticas sobre los sistemas de salud, como decía Óscar, se mueven en dos coordenadas, ¿no? O como en la coordenada de lo que nuestro querido Aníbal Quijano dice, colonialidad del poder y del conocimiento, es decir, solo nos tenemos que abocar a ser administradores de teorías y políticas, es decir, copiar lo que yo llamo el ensayo de copiar y pegar, es decir, copiar teorías y políticas eurocéntricas y demás, o bien, ¿no? La otra vertiente que se da mucho en América Latina y el Caribe, de que nuestras situaciones nacionales ¿no? y territoriales son tan particulares, tan únicas, tan singulares, que son imposibles de pensar desde una geopolítica latinoamericana y caribeña. Es decir, que no hay posibilidades de construir, ¿no? teorías y formas políticas, ¿no? Desde la especificidad del sur global, podríamos decir, no desde la especificidad de América Latina y el Caribe. Y un poco el trabajo de reflexión, digamos, que intentamos primero construir desde esa matriz de análisis crítico comparado, trataba de volver a traer eso, ¿no? De volver a traer, digamos, no miradas complacientes o no miradas un poco de lo que también creo que debemos revisar de nuestras consignas, ¿no? políticas sobre los sistemas de salud, sino, de alguna manera, lo tengo que decir, digamos, creo que Óscar también lo planteaba al principio, esta publicación y este estudio, tanto en su marco teórico como en los estudios de caso, parte de una autocrítica. Es decir, parte de un balance crítico, de revisar lo que ha pasado con el debate, incluso en la teoría crítica latinoamericana, es decir, en las vertientes más de medicina social, salud colectiva, o más actualmente en el pensamiento crítico latinoamericano en salud. Es decir, esta publicación parte un poco del inconformismo y de un balance crítico de volver a revisar qué nos pasó en los últimos 50 años en nuestras teorizaciones y en la materialización de nuestras políticas, no solo de los procesos de reforma neoliberales, ¿no? Eso creo que, hasta diría los casi 200 personas que están conectadas en este chat y en el canal de YouTube, que también tenemos muchos saludos de Colombia, de Venezuela, mucha gente de Venezuela saludando a Óscar, saludando a todos y todas, de Colombia, de Guatemala, de donde más he leído por ahí más saludos, de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Pero digo, no solo es la cuestión de cómo desintoxicar o cómo deconstruir ese proceso de reformas hegemónicas, sino sobre todo de hacer una revisión crítica sobre las tesis, las teorías, las formas de cómo habíamos teorizado y pensado incluso nuestras formas y arquitecturas de lo que muchas veces llamamos ¿no? la estrategia de sistemas universales o de sistemas únicos. Entonces creo que me parece que la publicación hace una aportación muy importante en eso, digamos. Un segundo comentario muy rápido sobre esto es que, de alguna manera, yo diría que lo que por lo menos me planteé, ¿no? en el marco teórico, digamos, y que, como diría Óscar, es un marco teórico que está completamente en revisión. Es decir, Óscar sabe que yo todo el tiempo me estoy como revisitando y rediscutiendo con cosas que por ahí creo que este marco teórico lo escribimos entre el 2019 y parte de la pandemia 2020, y yo ya hay cosas de ese marco teórico que he empezado a revisar, digamos, pero ese marco teórico que trató de hacer de alguna manera tres ejes de análisis, ¿no? que un poco referían al principio y que lo van a ver en la publicación que un poco le vamos a compartir. Esos tres ejes de análisis tratan de estudio, en teoría crítica, ¿no? En tratar de ver, ¿no? ¿Qué ha hecho un poco estos tres ejes que les estoy refiriendo
es por lo menos lo que nos habíamos planteado y que me planteé un poco en ese marco teórico, es preguntarnos qué había o cómo ha pensado la teoría crítica en salud, los sistemas de salud. Es decir, y desde ese lugar tratar de un poco abrir como tres grandes aproximaciones, porque no creo que ahí tengamos ningún enlatado, digamos, no tenemos enlatados del banco, pero tampoco tenemos enlatados de consignas, digamos, ¿no? Entonces, un poco revisar, primero, algo que tomo mucho del querido Batista Segales, que ha fallecido este año, de Bolivia, un poco de la especificidad de qué significa pensar, ¿no?, y teorizar sobre sistemas de salud desde América Latina y el Caribe, desde la geopolítica latinoamericana y caribeña. Me parece que ahí hay una especificidad que trato de describir en esa primera parte, un poco abriendo interrogantes también, de cómo el capitalismo, ¿no?, el colonialismo del capital, que después traspasa un capitalismo de mercado industrial y que después atraviesa una transición actual al capitalismo financiero líquido acelerado de este sistema mundo, ese capitalismo central, ¿no?, eurocentrado, panamericano, fue teniendo reflexiones de cómo debía trabajar una reflexión, institucionalidad, materialidad, arquitectura sobre sus sistemas de salud y modelos de protección social, y trato de mirar ahí la especificidad de América Latina, es decir, ¿por qué nosotros nos quedamos importando teorías y políticas? Es decir, ¿por qué aún hoy muchas y muchos, incluso de, digamos, de las corrientes médico-sociales latinoamericanas, seguimos repitiendo como tesis de horizonte los modelos Beveridge, ¿no? Digamos, y el modelo británico, o el modelo escandinavo, o el modelo de Canadá, digamos, ¿por qué seguimos un poco atrapados, digamos, ¿no?, en esa trampa, que no es una trampa solo simbólica de lenguaje, es una trampa teórica, digamos, es una trampa de reproducción de lo que Maldonado Torres llamaría un poco la necesidad de giro descolonizador de eso. También, como decía Óscar, abrimos ahí una especificidad de cómo hemos estudiado, problematizado y comprendido al Estado, como determinante o determinación de lo que pasa en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque ya sabemos, digamos, si nos preguntáramos acá cuánto hemos estudiado en nuestras escuelas de salud pública, en nuestras escuelas de salud colectiva y demás, de teoría del Estado, de teoría de gobierno y de Estado, de reflexión crítica latinoamericana sobre pensamiento crítico sobre el Estado en Latinoamérica y el Caribe, creo que a veces podemos llegar a grado cero, ¿no? Rápidamente nosotros pensamos los sistemas de salud como una especie, como decía Óscar, ¿no?, como una especie de laboratorio de un Frankenstein, que alguno llega y le dice, bueno, hay que ponerle un poquito más de sal, ponerle un poquito más de mango, hacerle tal arreglo, hacerle tal otro arreglo, ponerle un poquito de APS, sacarle un poquito de pluralismo estructural, o ponerle un poquito de separación de funciones, no, ponerle un poco más de rectoría y regulación, es decir, cómo esa lógica nos ha de alguna manera atrapado en una dinámica, ¿no?, en una dinámica que también nos va generando algunos mitos y algunas especies de creencias, ¿no? Y entonces, en tercer lugar, un poco el marco teórico lo que trató de aportar, ¿no?, es una aproximación a refundación de los sistemas de salud. Es decir, cómo en realidad primero necesitamos quizás, por lo menos esta publicación lo que trata de hacer, es primero a repensar o replantearse el para qué y el por qué de los sistemas de salud en el siglo XXI, qué significa pensar sistemas de salud en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, y en segundo lugar, cómo dar, ¿no?, o cómo descolonizar nuestras teorías y políticas. Esos son como los dos movimientos o los dos flujos que plantea un poco la publicación en su introducción. Y yo diría esos flujos, para ir terminando, para mí tienen como una especie de lo que yo siempre hablo del efecto mariposa, ¿no? O sea, ustedes saben la teoría de Lorenz, ¿no?, de las teorías de complejidad y de los sistemas complejos. Es decir, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué, si los sistemas de salud y los sistemas sanitarios, ¿no?, como estrategias de afrontamiento para la determinación social de la salud y la vida, son sistemas complejos, los abordamos con tesis, con teorías y con políticas reduccionistas, sesgadas, simplificadoras, es decir,
Es decir, todavía tenemos modelos de organización y de atención tayloristas, modelos y formas de atención basadas en creencias, ¿no?, de las tesis de los niveles de atención, de las tesis, ¿no?, de todo el mito de la APS, digamos, es decir, y que ya, como dijo Oscar, ya hemos peloteado algunas coordenadas con Oscar que estamos tratando de trabajar. Primero un dossier, digamos, de cuidado integral de la salud y revisión, y ayer lo hacíamos con el Ministerio de Salud de Bolivia, en revisar todos los mitos de la APS, ¿no?, y de ese mito fundacional que hace Alma-Ata y que se apropia en toda la agenda global. Hoy no hay convenio hoy del Banco Mundial en América Latina y el Caribe que no plantee APS, es decir, que no plantee no solo separación de funciones, asociaciones público-privadas, no. Hoy el Banco Mundial ha reactualizado toda su teorización. Hoy nos está planteando, como lo van a ver en los capítulos introductorios, seguros únicos de salud, fondos mancomunados de salud entre el panamericanismo, ¿no?, la OPS y el banco trabajando conjuntamente, y el BID. Hoy nos están planteando incluso lógicas de integración de sistemas, es decir, en muchos casos posiblemente ya no nos estén exportando Chile o Colombia, nos exporten otros híbridos con otras sofisticaciones, pero lo que quería decir es que me parece que un poco el replanteamiento de esos flujos, ¿no?, del flujo del para qué y el por qué de los sistemas de salud, y el flujo de preguntarse cómo descolonizar nuestras teorías y políticas, parte un poco de trabajar este efecto mariposa. Es decir, lo que dice Lorenz, ¿no?, y lo que estudia Lorenz, que era un matemático, pero que en realidad, digamos, meteorólogo, es que pequeños cambios pueden producir grandes cambios en sistemas complejos. Entonces, me parece a mí que un poco la estrategia de lo que aproxima la categoría refundación, es decir, porque refundación es una categoría teórica de análisis, ¿sí?, que busca, claro, como decía Oscar, reemplazar por obsoleta, por funcionalizada, la tesis de las reformas, es decir, del acumulado organizacional, institucional de reformas que traen nuestros estados latinoamericanos y que traen nuestros sistemas de salud de más de 60 años. Siempre Oscar y yo lo decimos, ya en los años 30 y 40 llegó la OIT a traernos el modelo bismarckiano con misiones a Chile, Argentina, Centroamérica, y de ahí en más, digamos, no, saltamos a Ciudad del Este con CEPAL y el desarrollismo, de ahí en más el panamericanismo trayéndonos tesis de reforma. Es decir, no fue solo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo quien ha puesto a América Latina en un copia y pega. Es decir, América Latina y el Caribe en sus sistemas de salud y de seguridad social trae casi un ciclo de copia y pega, digamos, ¿no? Entonces, un poco el efecto mariposa que yo les planteo es cómo encontramos en procesos transicionales, en procesos de refundación, puntos clave para entender y estudiar de forma, digamos, en sistemas complejos. Por eso, digamos, a mí me cuesta mucho hoy, en el siglo XXI, hablar con tesis totalizantes, es decir, acá todo se resuelve poniendo la tesis de los sistemas universales o de los sistemas únicos de salud, cosa que muchos de nosotros teorizamos y trabajamos sobre esa teoría, claro, repensada en el siglo XXI. Ahora, encontrar esos puntos claves, de alguna manera, de lo que yo diría, cómo encontrar puntos claves en una especie de arquitectura, cuáles son de nuestros sistemas de salud, cuáles son los puntos claves, los procesos claves que producen reproducción de las lógicas imperantes, y cuáles son puntos o ejes, ¿no?, o procesos claves que producen procesos de transformación. Es decir, en las estructuras, estas estructuras de reproducción internas, hay dinámicas de reproducción y hay dinámicas de transformación. Como diríamos, vieron cuando los dinamiteros, ¿no?, los que ponen dinamita para implosionar un edificio, ¿no?, o una gran torre, van a implosionar un edificio muy complejo. En general, lo primero, el dinamitero no va y mete dinamita y explosivo y hace volar todo, y que vuele el edificio de al lado, que vuele el otro edificio. No, hay un estudio complejo y sofisticado de cómo encontrar las intersecciones para que la implosión de ese edificio tenga puntos clave, ¿no? Lo que Humberto Maturano llamaría, digamos, las cualidades emergentes, la autopoiesis, digamos, del pensamiento
complejo, ¿no? Entonces, en esa implosión, de alguna manera, lo que nosotros le planteamos es que refundación es, digamos, un proceso para encontrar esos procesos, esos puntos críticos, esos puntos claves de transformación. Que claro, van a ver que la publicación hace un replanteamiento sobre los sistemas únicos de salud, de alguna manera trata de comparar o de repensar. Solo les voy a mostrar este grafiquito, un poco trata de hacer esta revisión comparada, es decir, de cómo entender o tratar de categorizar, digamos, el proceso de los sistemas de salud en América Latina, entendiendo que refundación es un proceso instituyente, digamos, es decir, es un proceso que busca ese efecto mariposa de puntos clave en una transformación, ¿no? Que claro, parte también de revisar lo que hemos hecho con la reforma del reformismo, ¿no? O sea, nosotros hoy en América Latina tenemos muchos movimientos, muchos actores en América Latina que aún están abrevando en tesis de arreglos institucionales al reformismo, digamos, ¿no? De cómo lo arreglamos, de cómo le pongamos, como decía recién, ¿no? Y claro, como saben también, hoy hay un relanzamiento de la agenda de reformas, no solo de pluralismo estructurado, sino de desarrollismo sanitario, que nos plantea el Banco Mundial, que nos plantea claramente la Organización Panamericana de la Salud, articulada con, digamos, con la salud global. Claramente nos la plantean algunos actores latinoamericanos, que un poco ahí tienen un listado, ¿no? De reformas regresivas o reformas de retrotopía, es decir, de volver a una vieja añoranza, ¿no? De algo que fue en el pasado idílico y mejor, y que me parece que en realidad, bueno, por lo menos esta publicación trata un poco de acercarles esto, ¿no? O sea, de poner la centralidad no tanto solo en el enunciado o en un resultado final, sino en la articulación de un proceso. Claro, nosotros viniendo desde la academia crítica, aquí si hubiera seguramente muchas y muchos actores de movimientos sociales latinoamericanos que construyen territorialidad y soberanía sanitaria todos los días en sus territorios, en sus luchas, en sus condiciones, y sin duda esta publicación no dice que la refundación parte de solamente una reflexión teórico-conceptual, sin duda. También puede haber, ¿no?, en este efecto mariposa, procesos de transformación desde la práctica, digamos, desde construir conocimiento, y creo que una de las revisiones que nosotros todo el tiempo hacemos es esto, ¿no? Es tratar de entender, estar detrás de las y los actores, movimientos, ¿no?, sociales, subalternos, transformadores, que hoy en América Latina nos muestran, ¿no?, cómo lo instituido también puede tener un nuevo instituyente, ¿no? Y que ese nuevo instituyente, que hoy se discute en el Sistema Único de Salud de Bolivia, que se discute en la Constituyente de Chile, que se discute en un insípido, un intento de constituyente en Perú, que también puede haber perspectivas en otros países o en otros procesos en América Latina y el Caribe, sin duda nos plantea un poco que esa acción política transformadora debe replantearse sus categorías, simplemente para no quedar hablados o planteados por otras y otros, ¿no? Entonces, un poco la publicación lo que trata, lo que intenta traerles es un poco esta reflexión de cómo, de alguna manera, cómo hemos llegado a conocer sobre los sistemas de salud, cómo han sido nuestras reflexiones y nuestras teorías. También me parece que es un proceso que nos permite a nosotras y nosotros mismos preguntarnos, hacernos preguntas de si esos estándares, esas formas de gerenciamiento, esas formas de arquitectura institucional, todas esas tesis que hemos planteado en los últimos 50 o 60 años en América Latina, son tesis no solo que tenemos que revisar, sino que tenemos que refundar en América Latina. Así que ahí me voy a detener. Agradecer obviamente a todas y todos los autores que han estado conectados hoy en esta sesión. También agradecer a quienes
a quienes nos estuvieron acompañando. Creo que Antonio estuvo compartiendo la publicación, que tendrá una descarga, ¿no? Tanto digital gratuita, en un periodo, en la biblioteca de Claxo, que les vamos a compartir a todos y todas, ahí se las está compartiendo Antonio, y que también vamos a tener, digamos, como decíamos antes, unas publicaciones impresas, que en muchos de nuestros países ya les iremos avisando de los momentos de lanzamiento de esto. Solo decirles que esto no se acaba acá con el libro, obviamente que tenemos una idea de poder, ahí lo estoy compartiendo en ambos lugares, tenemos una idea de a fin de año, posiblemente en diciembre, tengamos una conferencia de refundación en los sistemas de salud, una conferencia de cierre de año de Claxo, y también estamos trabajando, no quiero dar mucho detalle porque estamos en el proceso, ¿no? con la Universidad de San Marcos, con el Ministerio de Salud de Perú y otros actores, en posiblemente una conferencia latinoamericana de refundación en Lima, Perú, el año que viene, entre febrero y marzo. Así que, digamos, queremos decir que esta publicación es parte de un proceso y de una transición. Seguramente tendremos nuevas publicaciones sobre esto, con nuevos estudios de caso, pero también replanteando, por ejemplo, algo que estamos trabajando ya, y se los cuento, estamos trabajando en qué es esto, a qué estamos llamando sistemas únicos de salud, es decir, qué son los sistemas únicos de salud en el siglo XXI, qué significan, ¿no? en términos de su materialidad, su institucionalidad, su arquitectura. Eso nos invita mucho a reflexionar esto, Oscar lo sabe, un posgrado que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, así que estamos trabajando en esa publicación. Pero simplemente invitarles a que sigamos en este proceso de reflexión, de debate, de aproximación, que, digamos, y que bueno, y ahí me quedo, no sé si hay algunas palabras que me parece que quieren hacer consultas o quieres tomar preguntas por el chat, Antonio. Así que agradecerles a todos y todas estas 200 personas que han estado conectadas durante toda la presentación. Gracias, Gonzalo. Informar de que, bueno, algunos tienen interrogantes si se van a hacer presentaciones por países. Sí, ya estamos planificando varias presentaciones regionales con los diferentes equipos en diferentes países. Se va a ir publicando en nuestra fanpage de Facebook. Pueden buscarnos ahí como GT Salud Internacional Claxo. Y ahí pueden estar viendo todas nuestras actividades regionales que estamos organizando. También pueden suscribirse a nuestro canal en donde se suben todas las transmisiones en vivo que se hacen y diferentes conferencias que se van dando a lo largo del año. Pueden también ahí seguirnos. Y bueno, ya informaba Gonzalo de las próximas actividades que vamos a tener, así que nos sentimos muy contentos. Lamentamos no responder, bueno, hemos recibido una avalancha de preguntas. La verdad es que solo queríamos presentar el libro, pero bueno, sin duda de que en los respectivos foros de discusión, Quizás Antonio, no sé, hay algunas preguntas para Oscar, no sé si por ahí tomemos 2 o 3 así como ejemplo. Sí. Tener alguna interacción, no sé, y vamos terminando. Se han perdido, bueno. No, hay en preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas, fíjate que tienes algunas. Ok. Dice, bueno, las leo. Dice, hola, consulta, se abordan las posibilidades de las organizaciones civiles y el grado de participación real en la salud y más bien dicho, el bienestar de nuestros países. ¿Hay algún acercamiento a modelos económicos llamados las nuevas economías, economías alternativas o economías del bien común en relación directa a los estados de salud poblacionales? Muchas gracias. Edilia Camargo nos dice, hay un aspecto de la cuestión que preocupa, dice, el marco teórico dejará ver qué han hecho los sistemas de salud para poner la cuarta pata del gato, hablo de aprender a construir salud, ¿por qué ese aprendizaje deja por fuera a la vejez en nuestra región, el Caribe incluido? Octavio García Ramírez pregunta, dice, ¿cómo valoran el avance y consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas e indicadores en materia de salud en el caso de América Latina y el Caribe? Bueno. Ahí están, Gonzalo.
hay 2 o 3 personas, no sé, Joaquín, Juan Pablo y Daniel Poblete, quizás querían hacer, no sé si alguna consulta o pregunta. Te escuchamos, Joaquín, ¿querías hacer alguna consulta? Y ya vamos terminando. Joaquín. Daniel, no sé quién de los 3 que levantaron la mano, hay varias manos levantadas, que le queríamos dar la palabra a algunas. Veo que son todos varones. Juan Pablo también, no sé si alguno nos está escuchando, quiere tomar la palabra, comentar algo, preguntar algo. Si no, vamos terminando. No, parece que solo se le levantaron. Bueno, Oscar, no sé si quieres hacer algún comentario de las consultas o preguntas y ya vamos terminando. Hay una pregunta que hacía Mario Parada de Chile, que yo traté de responderla en la sesión de preguntas por escrito, pero quiero comentarla porque Mario pregunta si no es necesario poder para poder refundar. Y por supuesto que es necesario poder, pero es necesario también saber, porque como lo decía en mi introducción, el drama de la salud colectiva en América Latina es que muchas veces ha estado en lo que llamamos el poder, realmente en el gobierno, pero no hemos sido capaces, cuando hemos sido ministros de salud o cuando hemos sido altos funcionarios en las escuelas de salud pública, refundar la formación o refundar la gerencia o refundar los sistemas de salud y la formación de profesionales, porque el problema no solo es de la colonialidad del poder, que es muy importante, sino también de la colonialidad del saber. Y como lo decía otra de las preguntas, es muy importante también la colonialidad del ser, la colonialidad de la subjetividad que se va construyendo en lo que pudiéramos llamar el sentido común de cada uno de nosotros. Entonces, la tarea de colonial, la tarea de construir un pensamiento decolonial, un pensamiento contrahegemónico, es una tarea extremadamente compleja. Porque si nosotros, y eso está pasando en estos momentos en muchos países, nosotros podemos llegar a ser ministro de salud o alto funcionario, pero no somos capaces de interpretar la realidad con el pensamiento crítico y nos ponemos a gerenciar estructuras burocráticas que terminan comiéndonos, que terminan consumiendo. Entonces, es una mezcla en donde la colonialidad del poder, del saber, del ser, de la subjetividad, están profundamente entrelazadas. Y eso es lo que plantea de alguna forma este libro, cómo refundar sistemas de salud implica decolonizar las teorías y decolonizar las prácticas. Esa era el comentario para Mario y para algunos otros de ustedes. Claro, muchas gracias, Oscar, por el comentario. Creo que, digamos, muy interesante lo que abre Oscar ahí. Pueden leer en la parte del libro, digamos, ¿no? para volverles al libro, en la parte, digamos, de todo el tema de descolonizar, digamos, teorías y políticas, hay algunas reflexiones muy claves, digamos, o muy, muy importantes para nosotras, que tiene que ver con esto de que creo que Oscar contaba que habían preguntado, sobre el tema de una discusión ahí de instituido e instituyente, ¿no? Es decir, ¿y qué significa nuevos instituyentes? No solo constituyentes, sino instituyentes, digamos. Es decir, y cómo en realidad en un pensamiento instituyente y en procesos instituyentes, también cuando los llevamos a materialidades institucionales hay pérdidas. Y también tenemos claro que hay procesos de pérdida. El problema de esa tesis que creo que planteaba Mario Parada, digamos, sobre el tema del poder, es que esas tesis del poder lo que han hecho es que nos han transformado en grandes operadores y administradores de tesis convencionales. Y de que cuando hemos llegado
a procesos de gobierno o a procesos de intentos de transformación del Estado o de nuestros sistemas de salud. Sin duda, como diría, digamos, nuestro querido Carlos Matus, ¿no?, de Chile, muchas veces no sabíamos que era tan complejo, digamos, ¿no? Y nos quedamos repitiendo, digamos, tesis de que no se puede. Entonces, yo no creo, por lo menos en el marco teórico, no creo que haya una invisibilidad del tema del poder. Todo lo contrario, digamos, hay una reflexión, digamos, muy larga sobre el tema del poder. ¿Y qué significa construir poder? Ahora, digamos, uno de los problemas que necesitamos repensar en América Latina es si solo el poder, digamos, ¿no?, de soberanía sanitaria solo se construye en un pensamiento de gubernamentalidad, es decir, de un pensamiento desde el Estado. Es decir, Latinoamérica y el Caribe trae una tradición, yo diría, muy gubernamental, digamos, ¿no? Y necesitamos entender, y eso es lo que de alguna manera nos muestran las naciones indígenas originarias, nos muestran, ¿no?, la gran África, digamos, y la afrodescendencia, nos muestran los saberes, los conocimientos territoriales, populares de soberanía sanitaria, es que en realidad, digamos, parte de ese poder instituido, se instituye en varios, múltiples procesos y trayectorias. No se instituye solo, ¿no?, en la meta del gobierno del Estado, digamos. Que claro, este libro, al hablar de sistemas de salud, hacemos una reflexión sistemas de salud-Estado, pero creo que ahí, digamos, invito también a revisar un poco digamos, el tema de los sistemas red, ¿no? O sea, no de las redes, ¿no? De las redes, ¿no?, del manual y guías de redes, digamos, sino lo de los sistemas red, y por otro lado, de cómo hay una cartografía, ¿no?, territorial, de territorialidad, de territorios, de cartografía, de sistemas de salud, que se da mucho más allá de la cartografía de los servicios de salud pública que hoy tenemos en América Latina, y que tenemos que empezar a comprender desde la academia crítica, digamos. Entonces creo que ahí hay una larga reflexión sobre el poder que me parece que es interesante seguirla discutiendo, y que el libro hace una aportación, me parece, en reflexionar sobre qué significa construir, ¿no?, o descolonizar el poder en el campo de la salud, digamos. No sé, Marinilda, ¿querías decir algo? Te veía ahí asintiendo, pero... No, totalmente de acuerdo, muy metida en tu conversación. Nada, hubo una pregunta en el chat que hacían sobre los grupos, ¿verdad?, organizaciones sociales, y si habían ejemplos. Fue una pregunta de Mari Teres, si abordan las posibilidades de las organizaciones civiles y el grado de participación real en salud. Yo le contesté, pero para que tengan conocimiento, por lo menos en el capítulo que elaboramos de Puerto Rico, sí traemos, y como mencioné en la presentación, dos colectivos que han estado militando fuertemente por el derecho a la salud, ¿verdad?, y el cambio en las políticas, y denunciando también a nivel local e internacional el tema de cómo la condición colonial impacta directamente el derecho a la salud de la población. Yo creo que también puede servir de pie forzado para mirar esas experiencias y ver cómo se aplican, ¿verdad?, en otros países de la región. Bueno, no, simplemente Zoe, no sé si quieres darnos compartir, saludar. Ahí está, importante plantea Gonzalo. Sí. Zoe, ¿estás por ahí? Así te despedimos y vamos despidiendo uno por uno. Disculpen. Estaba ahorrando datos, ¿no?, y facilitando la conectividad, porque cuando me conecto a cámara y a audio pierdo capacidad de escucha, ¿no?, de ustedes. Entonces, un saludo a todas las personas nuevamente, agradecidas. Yo pienso que el debate es interminable, yo pienso que esta discusión lleva todavía muchos esfuerzos. Yo he quedado embobecida con los comentarios, embobecida en el buen sentido de la palabra, o sea, absorta, impresionada con los comentarios que han hecho las personas en el chat y con las respuestas de Oscar y de Gonzalo fundamentalmente. Yo creo que esa preclaridad con la que han hablado y esa pasión demuestra cuánto nos queda todavía por transitar. Yo hago siempre las lecturas hacia Cuba, y créanme que a pesar de todos los avances que tenemos como sistema de salud único, universal, gratuito, en fin, y todas las bondades que ha generado la Revolución Cubana con relación
a una refundación permanente de nuestro sistema de salud. Las lecturas que nos plantean Óscar y que nos plantean Gonzalo en este libro son sumamente importantes y sumamente pertinentes. Pienso que la criticidad es un atributo consustancial a toda revolución y a toda refundación. Entonces yo agradezco haber participado, abierta a cualquier futura participación. Algunos decían, bueno, si nos podemos escribir para participar de otras maneras, por supuesto, cuenten conmigo. Gonzalo tiene mis contactos y bueno, un abrazo a todos y todas. Gracias. No, agradecer a todos, agradecer a Zoe. Solo un comentario también, digamos, si quieren hacer invitaciones de presentación por un capítulo, nosotros vamos a ir organizando algunas presentaciones del libro dentro de los foros de refundación de los sistemas de salud, pero también si quieren hacer invitaciones particulares pueden estar abiertos, escribir al mail del GT. Solo complementar algo que decía Sole nuevamente, siempre agradecido como sabe, digamos de mi parte, a Cuba. Ya he tenido hace un tiempo un mail del profesor Vela, que es el director de la revista de salud pública de la Escuela de Cuba, de la revista cubana de salud pública, invitándonos a presentar, digamos, un artículo sobre la refundación de los sistemas de salud en la revista, así que próximamente seguramente estamos terminando un artículo para la revista cubana de salud pública. Quiero resaltar esto porque ha sido una de las revistas que nos ha contactado por eso. Así que agradecerles a todos y todas, Tania, Marinilda, Zoe, Antonio, Óscar, bueno, Daniel que se tenía que retirar por la presentación. Creo que esto abre un conjunto de reflexiones y también, ¿no?, para la acción, y que creo que seguirá en los próximos foros, encuentros, conferencias. Ya le estaremos comunicando, yo calculo en los próximos 10, 15 días, vamos a estar comunicando la actividad de diciembre, que esperamos sea una actividad incluso internacional, porque estamos discutiendo también con España, con Portugal, con otros actores, una discusión sobre esto. Así que, bueno, saludos a todos y todas, salud, y bueno, y seguimos adelante. Un abrazo. Gracias, nos vemos.